Al Señor sea la gloria siempre, amén. Que Él nos permite estar acá y Él es el que nos da de su gracia y su amor para poder también a su vez compartir y que cada uno de nosotros escuchemos la palabra de Dios. Me da gusto ver a cada uno de ustedes que de una u otra forma eh, movemos todo lo necesario para poder estar aquí y no solamente estar, sino buscar la presencia de Dios. Y es lo que deseamos de todo corazón como iglesia, que los que nos visitan puedan experimentar igual que nosotros, ¿no? Un toque de la presencia de Dios. Así que si tú vienes por primera vez, segunda, la verdad, déjate llevar. Estoy seguro que el Espíritu Santo puede tocar tu vida. Y Dios nos ha estado hablando, ¿no es así? Dios nos habla y hay que seguir poniendo atención, porque cuando el Señor te habla, la intención siempre es que avancemos, que caminemos, no nada más que aprendamos algo, un tema, algo interesante de la Biblia y pues ya, ¿no? Sigamos con nuestra vida como si nada. Siempre el propósito de Dios, la intención de Dios cuando nos habla, y creo que nos ha hablado, es que avancemos, que caminemos en su propósito. Yo quiero que abramos nuestras Biblias para comenzar con un pequeño pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Donde voy a retomar un poco de lo que vimos la semana pasada o algunas otras semanas. Juan 21, vamos a leer del 15 al 19. Juan 21, 15 al 19. Dice así, ahí lo puedes seguir también en la pantalla, ahí va a estar. Y dice, versículo 15, cuando terminaron de desayunar, ya a estas horas todos están desayunados, ¿verdad? ¿Alguien falta desayunar? Bueno, faltan unos por ahí, ya están mal pasados o están ayunando tal vez. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso, añadió, sígueme. Si traes tu Biblia ahí, ya sea digital o impresa, tómala en tus manos y di conmigo, creo en tu palabra, Dios, creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y bueno, el perdón fue la puerta para que pudiéramos llegar a ese punto de parte de Dios en el que conocemos su paz, su gloria, su presencia. Y hace una semana yo hablaba de la prueba del perdón, el corazón del rey, la prueba que recibimos cada uno de nosotros para poder realmente avanzar en el reino, esa prueba en el corazón, además de la prueba del carácter, donde hay que permanecer fieles, firmes, aferrados a Jesús. Dios prueba nuestro corazón al perdonar, y de eso hablábamos la semana pasada, pero hoy quiero ir un poco más allá y le puse por tema a esta predicación la prueba de la gracia, cuando el amor te exige más todavía. Si tú estuviste aquí hace una semana, habrás escuchado que cuando hemos sido tal vez lastimados, heridos, atacados, humillados, vituperados, ofendidos, maltratados, el Señor nos invita a bajar la espada, a bajar la defensa y perdonar. Y uno dice, bueno, eso no es cosa fácil, pero con Jesús de nuestro lado, soltamos, descansamos en Él y perdonamos para ser libres.
Pero fíjate que la gracia es un amor que exige aún más, porque el perdón es como la entrada, pero la gracia es el camino. Es como vivir a raíz de ese perdón que recibiste de parte del Señor y que tú das también por parte de Jesús. Entonces tú empiezas a perdonar a las personas, perdonarte a ti, perdonar a aquellos que te hicieron daño desde pequeño, pequeña, o incluso no hace poco. Decíamos que David fue traicionado incluso por su hijo, y duele cuando alguien cercano te hace algo que te lastima, pero perdonas, eres libre, y entonces hay que caminar en gracia. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios ya trató con tu herida, o ha estado tratando con nuestras heridas. Hemos predicado eso ya varias semanas, pero ahora Dios quiere usar tu herida. ¿Cómo que usar mi herida? Sí, porque eso que te pasó, eso que te sucedió, de lo cual ya eres sano, tiene que servirte para la gloria de Dios. Es usado por Dios para llevarte a una nueva gloria y también al mundo a dar a conocer su gloria. La herida. Y hace una semana vimos que la prueba del perdón es como un corazón, es probado. Y cómo debemos responder con misericordia en lugar de responder desde el ego, o responder desde el orgullo, o responder desde el dolor o la venganza, sino que debemos responder con misericordia. Pero hoy vamos al siguiente paso, que es la gracia. Y casi siempre decimos que el Señor tiene gracia para con nosotros y que por gracia somos salvos, no por buenas obras, sino por la gracia de Dios. Y hablamos de la gracia y la gracia y la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es un ejemplo para que nosotros también vivamos en gracia. Pedro había negado a Jesús 3 veces, lo leímos la semana pasada. 3 veces negó a Jesús. En el momento más difícil del ministerio de Cristo, que es cuando es aprendido, cuando todo está muy tenso, cuando los soldados del templo, los guardias del templo van y lo someten, algunos romanos también, los judíos, los fariseos, y lo llevan al templo a ser juzgado, a ser interrogado, a ser maltratado, a ser condenado a tortura y a muerte. En ese momento más difícil, pues sus discípulos huyeron por ahí, y uno de ellos, Pedro, estaba a lo lejos, pero de manera que pudiera ver a Jesús. Se trató de inmiscuir, de entrar al templo, al patio donde era el juicio que le iban a hacer a Jesús, y él quería ver a Jesús de lejos. Sin embargo, no se acercó lo suficiente, pero cuando tenía frío, dice la Biblia, tú lo puedes leer los capítulos anteriores, lo leímos la semana pasada, cuando empezó a hacer frío, dice que la noche estaba en su punto más frío, Pedro se acercó a una fogata que tenían ahí unas personas y se entró ahí al circulito, a la bolita, a calentarse. Y es en ese momento, cuando él se acerca a la fogata, cuando él se va al fuego, que le dice: tú eres de ellos, eres uno de los discípulos de este hombre. Y él lo niega 1 y 2 y 3 veces. Eso es lo que había pasado. Es lo que pasó cuando Jesucristo estaba en su momento más triste, más difícil, más complicado emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y Pedro lo había negado. Pedro lo había negado. Y en este pasaje que acabamos de leer, Juan 21, 15 al 19, vemos que Jesús se acerca a Pedro. Ya resucitado, ya había pasado la cruz, ya había pasado la tumba, y se vuelve a topar con sus discípulos, y en este caso se presenta a Pedro. Y Jesús se acerca a Pedro no para reprocharle, sino para restaurarlo. Y Jesús no solamente intenta que quede desapercibido el error, borrar el error, sino que Jesucristo le expresa a Pedro nuevamente su confianza. Porque a veces queremos ser así, conocemos el perdón de Dios que es real, su misericordia es real en tu vida, y sabes que te perdona, y dices: bueno, ya no pasa nada. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo sabe lo que pasó. Sabe lo que pasó y sabe lo que hiciste y lo que no hiciste. Aquí Jesús sabía lo que había hecho Pedro. Y por eso Jesús se adentra al momento necesario y al panorama, a la escena necesaria para que él pueda ser restaurado por completo. ¿Hizo algo malo? Sí, lo rechazó. Incluso dice la Biblia que habló groserías, blasfemó, cambió su forma de hablar para que pensaran que no era discípulo de Cristo.
Él pecó, él hizo mal, él traicionó a Jesús, cometió un error y Jesús lo sabía. Entonces, algo malo que hizo, Jesús lo invita a aplastarlo o a enterrarlo haciendo el bien, cambiando sus malas acciones, sus malas decisiones por buenas. Por eso leíamos también la semana pasada Romanos 12:21, donde dice que no te dejes vencer por el mal, sino que al contrario, vence el mal con el bien. Porque sí hemos hecho cosas mal. Pedro había hecho algo muy mal. Varios discípulos hicieron cosas malas. Nosotros hacemos cosas incorrectas, nos equivocamos, volvemos a fallar, volvemos a pecar, volvemos a caer en lo mismo de siempre, o tenemos alguna recaída, algún bajón, nos enfriamos, dejamos de buscar a Dios. Y el Señor nos dice, eso está mal, aplástalo con un montón de cosas buenas. Mira, cuando Jesús vuelve a buscar al caído, porque ahí Pedro estaba derrotado, estaba frustrado seguramente, porque él llevaba más de 3 años siguiendo a Jesús como maestro, tratando de ser un buen discípulo, queriendo aprender todo lo que el maestro le decía, incluso se perfilaba para ser uno de los líderes de los 12. Jesucristo lo tomaba en cuenta no solamente ante toda la multitud como parte de los 12, sino Jesucristo, el maestro, lo tomaba en cuenta cuando hacía grupos más pequeños, de 2 o de 3, y se los llevaba todavía más cerca de él. Pedro era uno de ellos. Y Pedro había aprendido, había cambiado su carácter, le había sido cambiado el nombre para empezar, porque antes era Simón y Jesucristo lo apodó Pedro. Era cercano a Jesús, él estaba perfilándose a ser la mano derecha del Mesías, del rey que reinaría por siempre en Israel y el mundo. Pero en el momento que se ponen las cosas difíciles, hay mucha tensión social, hay mucha tensión familiar, hay mucha presión. Él afloja y parece que no es discípulo de Jesús. Cosa que nos pasa, si a Pedro le pasó. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros que queremos ir bien, nos perfilamos para ser embajadores del reino de Dios, para empezar a aprender un poco más y entonces poder compartir y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación? Y estamos bien perfilados, decimos, Señor, contigo voy hasta la muerte, como Pedro dijo. Unas horas antes de la traición de Pedro, sí, la traición de Pedro, porque lo negó, unas pocas horas antes, Pedro había dicho, Jesús, yo contigo voy hasta la tumba. Si tú mueres, morimos juntos. Eso había dicho Pedro, y así estamos nosotros. Y sí, yo voy contigo, pero llega la presión social, llega la presión económica, llega la presión de salud, llega la presión en tus fuerzas, en tu mente, se te hace un caos y cuando acuerdas ya no estás siguiendo al maestro, ya no estás confesando que Él es tu Señor, ya no estás viviendo como que Él es tu Rey, ya no estás viviendo como un discípulo de Cristo, ya empezaste a hablar como alguien que no sigue a Jesús, ya empezaste a actuar como alguien que no sigue a Jesús, ya empezaste a vivir como alguien que no es un seguidor de Cristo. Eso es lo que le había pasado a Pedro. El que se perfilaba para ser, echó todo a perder. En una noche echó todo a perder. Y entonces, ¿cómo se siente Pedro? Canta el gallo, se acuerda de la profecía de su maestro y dice, chin, sí la regué. Muere Jesús en la cruz, entregando su vida por nosotros, resucita el tercer día. Pedro y algunos otros discípulos van a pescar. Están otra vez envueltos en una vida que no es la del discípulo de Jesús, sino la vida que tenían antes. Y entonces aquí es donde Jesucristo recrea la escena. Si tú lees los versículos anteriores o lees las partes paralelas en los otros evangelios, verás que Pedro había ido a pescar con otros discípulos y estaba en la noche, en la madrugada pescando, y entonces ya iba a ser el amanecer. En el amanecer Jesucristo prepara una fogata para que Pedro, cuando acabara de pescar, se pudiera acercar al calorcito y les da de desayunar. Por eso comenzamos diciendo, después de desayunar, porque puedes ver tú ahí en la Biblia, luego lo lees todo el capítulo 21 y los otros versos paralelos, que Jesucristo le prepara un pescado, les prepara ahí de desayunar, y dice que Jesús le dice esto. Jesús recrea la escena de la fogata, porque Jesús no evita el pasado, no quiere que te olvides así, bueno, vamos a olvidar como que nada pasó. Jesús recrea la escena de la fogata y el amor de Dios se muestra al cambiar las circunstancias, al convertir lo que era un momento de fracaso, convertirlo en una nueva victoria. Porque el amor de Dios no borra
tu historia. Tu historia no es borrada, sino que se redime para un propósito. Tu historia es levantada, es puesta con un propósito, sirve para un propósito. Y ahí vemos la respuesta triple de Pedro. Porque cada vez que Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero, Jesucristo va anulando un no, no lo conozco. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Elimina un no, yo no sé quién es ese maestro. Pedro, ¿me amas? Y cada sí de Pedro, él empieza a borrar, porque no se olvidó él del pasado, sino que reescribió la escena. Reescribió el momento en la fogata, al calor de la lumbre. Ahí Jesucristo reescribe lo que había pasado. Sí, a lo mejor en la fogata me negaste, a lo mejor en el fuego blasfemaste, caíste, hiciste lo incorrecto. Pero ahí Jesús no está para pedir una explicación. Jesucristo simplemente se acerca y va cambiando el hecho malo por su amor y por el amor que le tiene. Dice Juan 21:17, bueno, aquí lo leímos: Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Y entonces Jesucristo le dice: apacienta mis ovejas. Es un llamado renovado, porque Pedro ya había sido llamado 3 años antes, y varias veces durante su ministerio Jesús ya había enviado a Pedro. Pero aquí se renueva el llamado, porque Jesús no solamente lo perdona, sino que vuelve a confiar en él. Uno pensaría como ser humano que Cristo podría haber dicho: bueno, será mi gallo, pero me falló. Vamos a ir pensando en quién más, tal vez Juan, tal vez Andrés. No sé si los hijos de Zebedeo cumplan con las necesidades, o vamos a buscar a otro. Pedro ya no, me negó. Está bien, lo perdono, pero ya no me sirve. Esa no fue la actitud de Cristo, sino veamos cómo Cristo volvió a confiar en él. Y nosotros, como somos humanos, y cuando según perdonamos a alguien, ya no confiamos en esa persona, habiendo según perdonado, creemos que nuestro Padre es igual. Y creemos que Él ya no nos va a confiar lo que nos había confiado antes. Y por eso vivimos frustrados en lo espiritual, porque lo que Él nos había dado lo echamos por la borda. Sí, es cierto, nos equivocamos y volvimos a echar atrás un buen de cosas que Dios nos había dado. Pero Jesucristo vuelve a confiar en aquel que le negó, para que ahora empiece a caminar. Y aquí Jesús le devuelve el propósito a Pedro, porque Pedro ya había perdido su propósito, ya había dicho: bueno, ya fracasé en el momento más difícil de la carrera, de la preparación, del ministerio del maestro. Pues reprobé el examen, ni modo, a pescar otra vez, no sé, ya no sé qué voy a hacer en mi vida. Y aquí Jesucristo le renueva el propósito, aviva el propósito que está en él, le devuelve el sentido de la vida de Pedro. Porque la gracia no es una segunda oportunidad nada más. La gracia es una reescritura, es hacerlo todo nuevo, es una nueva naturaleza. No es como que borrón y cuenta nueva. Ese es el perdón. Pero la gracia es: bueno, eso que viviste ahora va a ser usado para la gloria de Dios. Tu cicatriz va a ser la lámpara para que alguien más conozca a Dios. No basta con sanar, hay que servir, hay que avanzar. Mira, dice Efesios 2:10, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Para buenas obras. Entonces Jesucristo te sana, te restaura, te limpia el corazón, te perdona, para que entonces ahora hagas. Por eso leímos la semana pasada que venzas el mal con el bien. Porque sí, hemos hecho cosas malas, y hay cosas malas que pasaron en nuestra vida, pero haciendo cosas buenas para el Señor es el camino de la gracia. Dice aquí Efesios 2:10: somos hechura de Dios, porque Dios nos da una nueva naturaleza. No es el mismo tú, la misma tú, ahora te perdono y empieza a vivir diferente. No, es una nueva tú que tiene esa historia de la cual has sido perdonado. Ahora vas a caminar en gracia.
porque la gracia te llama a amar donde fuiste herido. Yo decía la semana pasada, si fuiste herido y eres capaz de amar a pesar de la herida, ya tienes victoria. No hay nada que te pueda tener triste, oprimido, enojado, de malas. El gozo del Señor y su plenitud va a estar en tu vida cuando eres capaz de amar a aquel que te lastima, que te critica, que te hiere. Es el más alto grado de amor. Cuando eres capaz incluso de dar la vida por aquel que te ofendió, ya estás del otro lado. Estás seguro, una vida plena en Cristo según su palabra. Si somos capaces de amar, entonces la gracia te llama a amar donde fuiste herido. Y aquí Pedro vuelve al mar, donde falló, donde vivía como antes. Pedro vuelve al mar y ahí lo espera Jesús. Porque Dios no te cambia el escenario. Eso también ya lo hemos mencionado muchas veces aquí en las predicaciones. Dios no quiere cambiarte la escena. Bueno, te cambio de iglesia. Bueno, te cambias de ciudad. Bueno, cámbiate de trabajo. Te voy a llevar a otra familia. No. Dios no te quiere cambiar el escenario, sino que te quiere cambiar el corazón. Es lo que Dios nos ha venido hablando. Por eso no hay que negar a veces de dónde nos sacó el Señor, sino saber que de ahí nos sacó para su gloria. Por eso aquí Jesús recrea la escena. Vuelve a ir al mar, vuelve a ir a la fogata y llama a Pedro y se le acerca, afronta el asunto. No como un reclamo, sino como una restauración, una sanidad, porque Jesús pudo haberse acercado a Pedro como muchos de nosotros lo haríamos. A ver, Pedro, pues ¿qué pasó? ¿No que ibas a la tumba conmigo? ¿No que ibas a luchar por mí, que nunca me ibas a negar? ¿Qué pasó? ¿No que ahora sí vas a dejar ese vicio? A ver, Pedro, ven. Yo sé que se puso difícil, pero ¿vas a seguir viviendo en fornicación? ¿Vas a seguir hablando? Ya hasta cambiaste tu forma de hablar otra vez. ¿Por qué estás? O sea, no le pidió explicación y no te la pide a ti. Esa es la gracia de Dios. Te perdona y su gracia vuelve a confiar en ti y no te perdona, sino que te lleva a cambiar todo lo malo que pudimos haber hecho como Pedro por simplemente una decisión de amor. Y vuelve a confiar en ti, a diferencia de nosotros los seres humanos que muchas veces perdemos la confianza en las demás personas aunque las hayamos perdonado. Y Jesucristo le dice: lo que te encargué, hazlo. Apacienta mis ovejas, cuida de la gente que me sigue, muestra el camino al mundo para que encuentren la paz, la restauración, el perdón que tú encontraste. ¿Eres perdonado? Bien, no es que te quedes ahí sentado porque ya eres perdonado en Cristo. Ahora ve y lleva este perdón, esta misericordia a todos aquellos que no tienen perdón en su vida, que no han conocido mi amor, que no han conocido mi misericordia. Es tu trabajo, te lo confío. Pero es que todo el mundo me conoce, que soy el quién sabe qué de las fiestas, soy conocido en mi familia por ser así o asá, ya no puedo cambiar, tengo mala reputación incluso. Ni yo me la creo que sea un buen cristiano. Pues Jesús confía en ti y te dice: así como eres, te voy a llevar a que otros conozcan mi amor. Es lo que le dice a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? Sí. No es nada más. No es, oye, ¿por qué me negaste? Oye, ¿te pasaste al hacer como que eras alguien diferente? No, Jesús solamente le dice: quiero saber si de verdad me amas. Si me amas, ok, tú dime que me amas y vuelvo a confiar en ti. Y Pedro le dice: sí, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. La segunda carta de Corintios capítulo 1 versículo 4 dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los otros que sufren. Otras personas. Dios te quiere restaurar, sanar, perdonar, para que tú puedas consolar a otros, restaurar a otros, sanar a otros, llevarlos a Cristo. El Señor está buscando que simplemente le digas: sí, sí te amo.
Dios no quiere justificaciones. Él te conoce, Él sabe lo que hiciste. Jesús sabe exactamente cómo caíste. Jesús sabe exactamente cómo te portas, cómo hablas, cómo vives. Él lo sabe, a Él no lo engañas. Podemos fingir lo que queramos aquí, en este lugar o allá en la calle, pero Jesús sabe exactamente cómo te conduces, todo lo que hiciste ayer, cómo vives, Él lo sabe. Y aún así, hoy Jesús no te está pidiendo una explicación, solo te está diciendo: a ver, sí, sé que estás viviendo así, pero dime una cosa antes de seguir adelante. ¿Me amas? ¿Me amas? El Señor no busca explicaciones, busca corazones que lo amen, dispuestos a mostrarle ese amor. Él conoce nuestras dudas, nuestras caídas, nuestros errores, nuestras debilidades. Él lo conoce perfectamente. Por eso no nos pide que dejemos algo antes de perdonarnos. Dios no nos pide que cambiemos algo antes de mostrarnos su misericordia. Dios nos perdona como somos. Y esa es la entrada. Y a través de su gracia te dice: bueno, te perdono, confío en que ahora puedes llevar mi gloria, puedes llevar mi nombre en adelante. Él solo quiere escucharte decir: sí, Señor, tú sabes que te quiero. No te está preguntando: ¿vas a dejar de pecar? ¿Ya dejaste ese vicio? ¿Ya dejaste esa situación que te afecta? ¿Ya cambiaste esos pensamientos? ¿Ya dejaste de criticar? ¿Ya perdonaste a tu padre, a tus hijos, a tu hermano, a esa persona con la que estás peleada? ¿Ya dejaste esa relación que no te conviene? ¿Ya dejaste de consumir tal cosa? Él no te pregunta nada. Jesús te dice: ve, así como estás, solo quiero saber una cosa. Dime, ¿me amas? Dime, ¿me amas? Jesús no te pide nada para perdonarte, pero el perdón es la entrada, y por gracia debemos caminar ahora en ese perdón. Y Él escucharnos decir: sí, te amamos, porque el perdón te libera. El perdón te deja suelto, libre, tranquilo, pero la gracia te envía, te lleva a caminar. Ok, ya no me importa tu pasado, no me importa ni tu presente de hace 5 minutos. Te perdono, si me amas, venga adelante, ve y haz lo que te encargué. Te vuelve a confiar. Dios nos vuelve a confiar, nos vuelve a entregar un propósito, nos vuelve a entregar un llamado. Muchos de nosotros a veces sentimos que estamos mejorando nuestra vida, nuestras relaciones, avanzando en el conocimiento de Jesús, y empezamos a recibir sueños o llamados o ideas de que tal vez yo pueda hacer esto en algún momento. Mira, incluso yo puedo arreglar tal cosa en el templo, yo puedo llevar esto así a los niños, yo puedo enseñarle esto a los jóvenes, y creo que Dios me va a usar de alguna manera. Empezamos a pensar cosas de ese tipo, pero cuando llega la presión social, la presión económica, la presión física, la presión espiritual como la tuvo Pedro, negamos a Jesús y nos quedamos ahí. Ya no lo hice, sí, alguna vez pensé que iba a servir a Dios grandemente, pero ahora, ya no sé, porque siempre la riego o la regué una vez. Jesús hoy te dice: yo te perdoné, y no solamente te perdoné, te vuelvo a encargar lo que te he dicho. Confío en ti nuevamente. Haz lo que te dije que hicieras. Vive como te dije que vivieras. Por eso Jesucristo fue cambiando cada no lo conozco por un sí te amo, porque es lo que quiere escuchar el Señor hoy de ti. Él sabe que lo hemos negado, pero hoy quiere escuchar un sí te amo. Pero te equivocaste otra vez, volviste a caer, volviste a fallar, volviste a pecar. Él quiere escuchar nuevamente un sí te amo de verdad. Y volvemos a hacer una o tal cosa, y simplemente Jesús quiere volver a escuchar si lo amas. Por eso le dijo a Pedro: mira, aquí está la fogata, aquí está el amanecer, yo te serví de desayunar, dime, ¿me amas? Es lo único que me importa saber. Y Pedro le dice: tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Fíjate que el último versículo que leímos, Juan 21:19, dice una explicación de la profecía de Jesucristo, porque pues Juan escribió el evangelio como 50 años después de que Cristo ya había ascendido al cielo.
no lo escribió mientras sucedía. Entonces tienes tú que saber que Juan ya sabía el final, ya tenía el spoiler. Y ahí Jesucristo le dice a Pedro algo bien interesante. Le dice: tú eras joven y hacías lo que querías y te vestías tú solo y pues eras independiente, pero un día vas a estar viejo y vas a extender tus manos y alguien te va a llevar a donde no quieres ir. Y dice Juan, que ya conocía cómo había muerto Pedro, dice, ahí hablaba Jesús de cómo iba a glorificar a Dios en su muerte, porque Pedro también fue muerto crucificado. No sé si sabías. Entonces Jesucristo le estaba diciendo: algún día vas a morir como yo. ¿Qué es lo que realmente estaba diciendo Jesús ahí? Lo que me prometiste sí me lo vas a cumplir. Aunque tú creas que ya me fallaste y que no tiene sentido y que tal vez no eras la persona que tenías que ser, que no eras el hombre, la mujer que yo esperaba, el siervo, la sierva de Dios, como para realmente hacer un impacto en esta generación. Tú pensaste que no, que ibas a ser de banca, que ibas a ser de silla, nada más dominguero. Yo te digo que no, sí vas a cumplir tu promesa. Yo voy a cumplir la mía y tú vas a cumplir la tuya. Vas a morir junto a mí. Y no era poca cosa. Jesucristo dijo: cuando pase el tiempo, alguien te va a extender los brazos y te va a llevar a donde no quieres. Porque a veces pensamos que nuestras promesas ya no tienen validez, porque le hemos prometido al Señor tantas veces: ay Dios, ya no me voy a equivocar. Perdón, Señor, perdón, ya no me voy a enojar cuando me pase esto. Ya no voy a responder con esos gritos. Ya no voy a reaccionar de esta manera. Señor, quiero ser más como tú, pero lo volvimos a hacer y decimos: no, ya no le quiero prometer a Dios, porque mis promesas nunca las cumplo. Y el Señor hoy te dice: yo sé todo eso, solo quiero saber una cosa y dímela hoy. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Y si tu respuesta es sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús dice: sígueme. Sígueme. No te quedes con el perdón de Dios, porque Él te perdonó. Él te perdona hoy, pero no te quedes ahí. Sigue el camino. Es el camino de la gracia, porque con el perdón podemos ser libres y restaurados, sanos de nuestro corazón. Pero por la gracia podemos caminar, avanzar en su propósito, llevar su gloria. No hay forma de que el mundo te oprima y no te permita que su luz brille en ti, cuando Él te ha dado de su gracia. Cuando Él te ha dado de su gracia, de su misericordia, de su amor. No hay oscuridad a tu alrededor, no hay situación, circunstancia que opaque la gloria de Dios en tu vida. Tienes que llevar la gloria de Dios. Apacienta mis ovejas. Sí, las ovejas del Señor, que tú las puedes apacentar en forma de hijos, en forma de hermanos, en forma de padres, en forma de compañeros de la escuela, del trabajo. Consuélalos, muéstrales el amor verdadero, muéstrales la misericordia verdadera, muéstrales el perdón. Baja la espada, sé humilde, ya no te defiendas, ama, perdona y enseña ese camino a los demás. Es lo que deben aprender los niños, los jóvenes. Si me amas, dice el Señor, ve y haz eso. Ve y consuela a los demás, porque también están frustrados como tú estás ahora o estabas. También están dolidos. David bajó la espada, decíamos la semana pasada. Le dijeron: mátalo. Te apedreó al rey. Y él bajó la espada y dijo: hoy nadie muere. Él bajó la espada. Pedro agachó la mirada, pero Jesucristo levantó a los dos. David cumplió su propósito. Esa es la gracia, porque él perdonó, pero no se quedó ahí. Dijo: tengo que ir a Jerusalén a reinar. Igual Pedro fue perdonado. Dijo: bueno, chido, pues ya me voy a mi casa y normalito. Qué bueno que Jesús me perdonó. No, caminó en el propósito y comenzó a predicar y comenzó a ejecutar el ministerio, a compartir el amor de Dios, la sanidad del Señor.
El Señor los levantó, porque no solamente se quedaron con el perdón, sino caminaron en la gracia. Y repito el versículo que leí también la semana pasada de Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Sí hiciste algo malo, sí hice algo incorrecto, sí lo hice, pero sí te amo, Señor, es verdad que te amo. Bueno, entonces ahora haz algo bueno. No te estoy diciendo que eso malo tienes que dejarlo para servirme. Haz algo bueno, de tal manera que tanta cosa buena para servirme hagas, dice el Señor, que aplastes lo malo, vence el mal con el bien. Sí estamos capacitados, como leímos en Efesios, para buenas obras, para hacer lo bueno y caminar en eso. Si ya fuiste perdonado, que yo creo que muchos aquí le hemos pedido perdón al Señor y hemos recibido su perdón. Si ya fuiste perdonado, deja que su gracia ahora te use. Ama otra vez, sirve otra vez, cree otra vez, disfruta otra vez. Porque seguramente Pedro ya no disfrutaba la reunión del grupo, ya no disfrutaba la alabanza, ya no danzaba igual. ¿Tú crees que Pedro andaba igual de contento después de lo que él hizo? Pero con la gracia de Dios volvió a vivir la experiencia de la presencia de Dios en su vida. Ama otra vez, vuelve a confiar. No seas como cualquier ser humano lejos de Dios. Cristo nos pone el ejemplo. Perdona y vuelve a confiar en ti. Lo único que quiere saber el Señor es la respuesta a esta pregunta, para que no pienses que te la estoy haciendo yo en este momento, que no es parte humana. Y nada más para eso, cierra tus ojos un momento conmigo, porque quiero que entiendas que esta palabra es de Dios para ti y para mí. Por eso hoy estamos aquí. Y hoy lo único que quiere saber Jesús es: ¿me amas? Y Él quiere escuchar tu respuesta. Así que respóndele. Y si ya le respondiste, Jesús te vuelve a decir: ¿me amas? ¿De verdad me amas? Eso es lo único que necesito saber, dice el Señor. Entonces ve y haz lo que ya te había dicho que hicieras. Vuelvo a confiar en ti. Vuelvo a poner en tus manos esos dones. Vuelvo a poner en tus manos esa paz. Vuelvo a poner en tu vida ese ministerio, ese llamado. Vuelvo a poner en ti esos sueños. Vuelvo a poner en ti ese propósito. No me importa, dice Jesús hoy en esta palabra, dice: yo sé quién eres, sé qué hiciste anoche, sé qué has hecho estos días. No me tienes que decir, solo dime si me amas. Y si tú amas al Señor, ahí en tu lugar, dile: Señor, tú sabes que te amo, y mi esperanza es que aunque me hayas visto pecar nuevamente, que aunque me hayas visto negarte, decir de groserías, estar enojado, que aunque tú sabes todo lo que yo, mi esperanza es que realmente conoces lo profundo de mi corazón. Y aunque te he fallado tantas veces, Señor, tengo la esperanza de que tú sabes que te amo. Y que si me equivoco, Señor, será por lo que sea y no me voy a justificar, pero te quiero decir que nunca te he dejado de amar, porque es lo único que quiere saber el Señor hoy. ¿Me amas? Y Él quiere escuchar nuestro sí: Señor, nunca te he dejado de amar. No voy a justificarme porque no me pides una explicación, pero sí quiero que sepas que te amo de verdad, que te amo, Señor, que te amo, Señor, que te amo, Señor. Tal vez has dejado a Jesús fuera de tu vida, no le has permitido que Él guíe tus pasos, que Él sea el Señor, que Él sea la autoridad, que Él sea realmente tu Padre.
Ya sea que no hayas invitado a Jesús a vivir en tu corazón antes, o que habiéndolo hecho lo has dejado fuera y lo has negado con tus actitudes, con tus palabras, con tu respuesta ante la vida, como lo hizo Pedro. Hoy es el momento de reconciliación con tu Dios, con tu Padre, e invítalo a vivir en tu corazón nuevamente. Dile: Jesús, ven a mi corazón, quiero seguirte y caminar con propósito. Ya no quiero ser más como yo, lejos de ti, sino quiero estar más cerca de ti. Enséñame a vivir como tú quieres que viva. Y lee tu Biblia. Busca un grupo, si tienes uno cerca. Ven a la iglesia en oración. Busca a tu Padre, porque Él hoy se acerca a ti y vuelve a abrir la fogata, le vuelve a echar fuego a la leña y te dice: aquí el calorcito no es malo, yo lo voy a usar para mi gloria. Ve y haz lo que te encargué. Ve y hazlo. Creo en ti nuevamente. Gracias, Dios, por tu palabra. Yo oro para que esta iglesia, cada uno de nosotros, reciba un toque de tu presencia, Señor, y tú seas glorificado. Podamos llevar a esta generación tu amor, tu misericordia, y aprendamos a vivir en tu gracia para honra y gloria tuya. Amén.